Mapa Presente. Con Ezequiel Adamovsky, la actualidad política con perspectiva histórica. El Mapa Presente de hoy le damos la bienvenida a Ezequiel Adamovsky. ¿Cómo andas, Eze? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Acá estamos. Hay un gran debate en las redes por el Día de la Infancia, el Día del Niño, de la niña. Oh, bueno, ni me enteré, imagínate. No hay que darle mucha bola a las redes. Pero te atropellan, te invaden. Sí, te rompen. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. ¿De qué vamos a hablar hoy, querido Eze? Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo funciona la ideología a propósito de una noticia reciente, ¿no? Vieron que a veces los discursos ideológicos funcionan un poco, a veces poniendo patas para arriba la realidad, ¿no? Presentándola exactamente invertida respecto de cómo es. Hay una frase que a mí me saca de quicio siempre, que es esa frase cuando dicen que los empresarios dan trabajo, ¿no? Como si el trabajo fuera de ellos y ellos lo dan, cuando es exactamente al revés, ¿no? Son los trabajadores los que dan su trabajo. Cuando los empresarios necesitan trabajadores, se van a pedir, ¿no? Los avisos clasificados es en la sección pedidos. Pero bueno, parece como que el trabajo es algo que dan, como si lo tuvieran los empresarios, y es justo al revés. Y en estos días hubo una noticia que salió por todos lados, que es que Toyota, en su planta de Zárate, salió a buscar 200 obreros que necesitaba para incluir en la producción, con secundario completo, porque esos son el perfil de trabajadores que necesitan, y no los consiguió. Aparentemente no había suficiente gente con secundario en la zona que quisiera emplearse como obrero, y la gente que sí lo quería no tenía el secundario completo. Por ahí también no fue del todo así, era una forma de presionar al Estado. Bueno, como sea que haya sido, el hecho es que Toyota necesitó incorporar personal y no lo consiguió. Y esa noticia me gustaba porque permite desarmar otro de los ideologemas, ¿no? De estas expresiones ideológicas que ponen patas para arriba la realidad, que es esa que dice que es el sector privado el que genera la riqueza y que el sector público se apropia de esa riqueza de alguna manera, digamos, parasitariamente, y que son entonces los empresarios o quienes producen mercancía en el sector privado los que financian al Estado. Y bueno, por supuesto, dejemos de un lado por el momento el hecho de que en Argentina justamente es medio al revés, porque los que más pagan impuestos proporcionalmente son más bien los trabajadores, más que los ricos. Pero dejando esto de lado, el caso de Toyota muestra que es interesante, porque cuando Toyota sale a pedir trabajadores con secundario completo, además de estar pidiendo el trabajo de esos trabajadores, está pidiendo otra cosa, que es el trabajo que anteriormente aportaron los docentes que educaron en los colegios a esos trabajadores. Sin esa formación, esos trabajadores no les sirven. ¿Cómo queda invisibilizado eso, no? ¿Cómo queda invisibilizado? Sí. Es un trabajo previo que también está requiriendo de manera bastante directa la compañía. Es decir, sin profesores del secundario no hay trabajadores para Toyota. Es decir, que sin profesores del secundario y trabajadores para Toyota no hay autos Toyota. Lo cual implica que el trabajo de esos docentes, que es gestionado por el Estado en el sector público, participa de una manera bastante directa en la generación de riqueza que aporta esa planta de Toyota, y por supuesto todas las demás fábricas o plantas de lo que sea que produzcan. Y por supuesto no hay nada raro en que Toyota dependa del trabajo de otros actores económicos. Para fabricar un auto, bueno, compran vidrios o neumáticos que fabrican otros empresarios, contratan transportistas que le traigan toda esa mercancía a su planta y demás, y cada vez que contratan eso, por cada uno de esos insumos o servicios que necesita Toyota, paga el precio de mercado. Es decir, reconoce, pagando el precio de mercado, el trabajo de todos esos actores económicos, ¿no? Así funciona la generación de la riqueza, digamos, por la cooperación del trabajo de diversos agentes, pero hay un agente que permanece siempre en la oscuridad, que no se reconoce como tal, que es el Estado.
sin los múltiples trabajos que organiza y financia el Estado, no existiría directamente la producción en el sector privado. No hay generación de riqueza sin esos docentes que educaron a los trabajadores de Toyota, y esos docentes no existirían sin el trabajo de los profesores universitarios que formaron a esos docentes, de los investigadores que generaron el conocimiento que transmitieron, etcétera, etcétera, y uno podría seguir con esta lista al infinito, ¿no? Esos neumáticos que usa Toyota llegan a través de rutas que construyó el Estado, planeadas por profesionales e ingenieros empleados por el Estado, con semáforos que puso el Estado, controlados por policías. Es que la clave, me parece que la clave de un sentido común que busca de algún modo recortar, digamos, conciencia, ¿no? y postular determinadas hegemonías, es justamente invisibilizar todas esas conexiones rizomáticas que hay en las relaciones sociales. Entonces, todo esto que vos desplegás brillantemente para darnos cuenta cómo todo está relacionado con todo, la concepción atomista, no solo de la sociedad, sino filosóficamente hablando, supone, digamos, como que cada entidad es responsable de sí misma, ¿no? Y como claro, que minimiza los contactos con lo otro, ¿no? Me parece que claro, tal cual. Porque es clave, porque es como entonces la clave del individualismo es ese, si no, no se entiende. Tal cual, sí, y hay una especie de fantasía de un mercado que pudiera prescindir del Estado, y no existe tal cosa como un mercado sin Estado, ¿no? La propia, digamos, la noción misma de propiedad privada, la propiedad de esa planta de Zárate que tiene Toyota, descansa sobre una norma que es precisamente la propiedad privada, que es establecida, patrullada, garantizada por el Estado. No existiría tal norma sin el Estado, y eso es interesante entonces visualizar todo eso y pensar un poco quizás al revés, poner de vuelta al derecho el argumento, ese argumento de que el sector privado financia el sector público, todo ese trabajo del sector público, que el sector privado no paga a precios de mercado, porque si Toyota tuviese que montar una escuela secundaria para sus trabajadores y contratar docentes y demás, pagaría un costo por eso mucho mayor del que deriva a través de sus impuestos al Estado. Y de poner semáforos por las rutas que usa, construir las rutas y demás, ¿no? Es decir, el sector privado también está viviendo o obteniendo una ventaja del trabajo que se realiza en el sector público, que habitualmente es muy mal remunerado. Es decir, genera bienes, servicios y riqueza que se apropia el sector privado a un costo que es menor del que debería pagar si cada agente tuviese que garantizarse esos servicios, esos bienes. Usaste la palabra al principio ideología para hablar de esta especie de confusión entre comillas. ¿A qué te referís ahí? En este caso concreto, a cierta ideología liberal que de algún modo establece esta autonomía, digamos, del sector privado, ¿no? Digamos, Claro, es la ideología liberal que se ha vuelto sentido común, que genera o garantiza el dominio de determinado tipo de relaciones sociales de una manera que no es transparente, porque no es que te dicen, bueno, nosotros nos vamos a apropiar de esta parte del trabajo porque queremos, porque nos gusta, sino que invierten, ponen de cabeza el argumento y aparece entonces como que aquellos que están extrayendo ventajas del trabajo son los que dan el trabajo, o aquellos que están extrayendo una riqueza de un sector público mal remunerado son los que lo estarían financiando. Hay una metáfora, una imagen que desarrollaron pensadores y activistas italianos hace ya unas cuantas décadas, que es la idea de la fábrica social. La idea de que la riqueza, los bienes se producen en una fábrica que es toda la sociedad, que es el conjunto de relaciones económicas, pero también de gestión política e incluso afectivas, lingüísticas, que garantizan que se pueda generar la mercancía, ¿no? Toyota es una
una de las unidades en donde se produce un bien, una mercancía que en verdad es producida a nivel de toda la sociedad. La fábrica es la sociedad toda, y eso es lo que impone de vuelta un poco al derecho esta visión que marcaba hace un momento, esta idea de que atomizadamente cada individuo o cada agente económico es el que genera solo, en soledad, como si fuese independiente y aislado de todo lo demás, la riqueza, y con ella los fondos que financian todo lo que realiza el Estado, ¿no? Hay, además, uno lo podría ampliar inclusive más, y esto es, el feminismo lo ha planteado muy bien, que hay toda una parte de la producción que se gestiona en los hogares, en el ámbito privado, que no lo hace ni el mercado ni el Estado, que es la propia generación de la fuerza de trabajo, ¿no? Claro. La crianza de niños, habitualmente descargada en hombros de las mujeres, también, que es un trabajo no remunerado, del cual se beneficia toda la sociedad, ¿no? No habría producción de ningún orden sin todas estas labores de todo tipo, que son políticas, afectivas, y otras más estrictamente económicas, que son las que garantizan la producción. Y está bueno volver a poner el derecho, entonces, aquello que la ideología pone de cabeza. ¿Qué quilombito armaste con la nota sobre desarrollismo? Circula un poco, ¿no? Sí. No, es que es un tema crucial ese, ¿no? Sin discutir Me encantó. eso. Bueno. Pero se discutió, ¿eh? Se discutió un poco, sí, parece. No sé, bueno, si se discute en redes, se grita, ¿no? Se grita un poco, sí. No, pero es un tema, me parece crucial. Vieron que salió además todo un reporte ahora, un nuevo reporte de ese Comité Internacional Científico que... No vimos porque no salió en ningún diario, no lo vimos. O sea, salió en la tapa de los más grandes diarios de todo el mundo, menos en la Argentina. Sí, acá poco y nada, es verdad. Pero es uno de los grandes temas, ¿no? Sin solucionar ese tema no hay futuro viable, ¿no? De ningún orden, ni siquiera futuro tal como están las cosas, ¿no? Bueno, busquen la nota de Ezequiel Adamowski en el diario AR, la última que escribió ya hace más de una semana, pero hablando de ambientalismo y desarrollismo, básicamente planteando ahí una tensión. Apostemos cuánta gente te va a llamar entre lunes y martes por el 17 de agosto para pedirte entrevistas sobre San Martín y no sé qué. Bueno, no, igual ya anticipo que no, esa época... Pero hagamos esta apuesta, yo digo... Mucho no pueden contar, pero sí, siempre... Cuatro llamados, digo yo. Ahí va, después te cuento cómo va. Bueno, ¿te gusta Leo García? Me encanta, sí. Bueno, nos vamos entonces. Qué bueno, amo esta canción. Sí, bueno, Leo García, Morrissey para cerrar la columna de Ezequiel Adamowski.